Muy buenos días hermanos, hermanas, bienvenidos en esta ocasión en el devocional que hacemos los jueves a las 10 de la mañana, horario del Pacífico. Bienvenidos a todos. Antes de empezar el devocional en esta mañana, en esta ocasión, vamos a hacer una oración para que Dios bendiga lo que vamos a reflexionar en esta mañana. Hermano José, ¿nos apoyas con la oración inicial para comenzar de esta manera? Adelante, hermano. Vamos a orar. Bendito Dios Padre Santísimo, bueno y poderoso y misericordioso, santificado sea tu santo y bendito nombre. Muchísimas gracias, Padre Santo, por este día más de vida que nos prestas en esta hora, en este día hermosísimo que nos ah, dio la oportunidad de verlo, Señor. Y estamos delante de usted, Padre Santo, prestos y listos para atender a tu llamado. Gracias por esta hora, este momento en que podemos, Señor mi Dios, escudriñar tu palabra, que nuestro hermano Horacio nos ayuda, Padre Santísimo, a entenderla mucho más, Señor. Que usted le bendiga a él y que le multiplique, Padre Santo, en todo, Señor. Y a cada uno de nuestros hermanos que están aquí, bendito Dios presentes, que usted les bendiga y les guarde. Y que todo lo que nos pueda estorbar en esta hora, Señor mi Dios, que sea quitado de nuestras mentes, para poner atención a tu palabra, a lo que vamos a escuchar en este momento, Señor. Gracias, Señor mi Dios, de todo corazón se lo agradecemos en el nombre de nuestro Salvador, tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano José. Muchas gracias. Vamos a empezar la reflexión de la santa palabra de nuestro Dios en esta ocasión. Eh, Hermanos, ahorita vamos a tener la lectura de Juan capítulo 5, versículos 30 al 47. Entiendo muy bien que nosotros tenemos que empezar a discernir a partir del versículo 39, pero quiero tomar un poquito del contexto literal para poder hacer un análisis más entero, más bíblico. Entonces, voy a darle lectura a los versículos 30 al 47. Ustedes vayan pensando y recordando lo que vieron la clase pasada, porque ahorita vamos a preguntar, ¿sí? Vayan pensando, vayan reflexionando lo que mencionaba nuestro hermano Cristian el martes pasado, porque dijo varias cosas interesantes que nos van a ayudar para recapitular en unos minutos. Entonces, vayan pensando, por favor, qué fue lo que vieron la clase pasada mientras doy lectura precisamente a Juan capítulo 5 versículos 30 en adelante. Vamos a hacerlo un poquito más grande, se puede hacer más grande. Bien. Ahí está remarcado, hermanos, la palabra testimonio porque es la palabra que más se repite. Entonces, bueno, por lo menos hasta el versículo 39, ¿no? Entonces, creo que a partir del versículo 40, la palabra que más se repite es gloria. Hermanos, si ustedes empiezan a tener ese ojo clínico, ese ojo de un buen hermeneuta, por así decirlo, ustedes pueden preparar buenos sermones expositivos. Si ustedes leen y las palabras que más se repiten en un bloque de versículos, quiere decir que por ahí está el punto de ese bosquejo expositivo, ¿no? Solamente comentar esa clave, ¿no? En versículo 30 le voy a dar lectura. Dice la palabra de nuestro Dios, versículo 30, dice el Señor. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad.
Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues? Repito, versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay, hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Palabra de Dios, palabra de Dios. Hermanos, ahora sí viene la parte buena. ¿Qué se acuerdan ustedes de lo que se enseñó el martes pasado de los versículos 30 al 38? O lo que vieron los versículos el martes pasado. ¿Qué me pueden decir, hermanos? Adelante, hermanos. Bueno, hermano, lo que el martes pasado hablamos, que el Padre dio testimonio, la palabra dio testimonio, Juan el Bautista, Juan el apóstol, las obras y Moisés, como dijo al final de ese verso que dio al final, que Moisés habló Ajá, de Cristo sí. y que las obras eran visibles, las obras que hacía Jesús, estaban dando testimonio de él. Es correcto, es correcto. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más se platicó el martes pasado? ¿Alguien que quiera participar? Como dice el hermano, que tenían todo testimonios, había varios y aún así ellos no creían. Ujú, Eh, bueno, que tenían ignorancia, incredulidad, claro. necedad, porque lo tenían pues visible y ni así ellos creían en Jesús, que era Dios, lo rechazaron. Es interesante ya lo que han dicho ustedes, porque en un juicio romano tendría que haber dos, mínimo dos, máximo tres testigos. Aquí tenemos un montón de testigos, ¿sí? Documental, presencial o testigo de personas, testigos escritos, sobre todo del Antiguo Testamento. Pero no solamente, y tenía también el testimonio precisamente de las obras que estaba haciendo Jesús, ¿no? Ahí la gran pregunta que reza ahí es, nosotros sabemos cuál era la fuente del poder del maestro, pero para el incrédulo estaba, ¿cuál era la fuente de ese poder? ¿De los demonios o de Dios? Entonces, el decir que venía de los demonios es blasfemar contra el Espíritu Santo. Por eso el Señor les amonestó diciendo, les dice, aguas, tú puedes blasfemar al Padre, tú puedes blasfemar al Hijo, pero si blasfemas contra el Espíritu Santo, ahí ya no hay perdón de pecados, ¿eh? Entonces,
Es interesante, hermana Basilia, lo que acaba de comentar, porque, y lo pensaba el martes pasado, cuando nuestro hermano Cristian compartía la lección. Hermanos, para venir a formar parte de esa casta religiosa llamada fariseos, de ese grupo selecto, de esa élite de eruditos, el maestro judío tomaba al niño de 12 años, al que tenía las capacidades intelectivas y que se sabía la ley de memoria. Entonces, imagínense ustedes a los sacerdotes, a fariseos, a grandes maestros judíos, a ancianos, que se sabían al dedillo las escrituras. Hermana Basilia, ellos conocían las escrituras. Pero entonces, ¿qué pasaba, hermana? ¿Qué cree que sucedía, hermana Basilia? ¿Qué piensa? O ya se la puse difícil. No, hermano. Pues sí, sí la conocían, pero ellos, pues nomás por encimita, como se dice. O sea, realmente no lo vivían o sí se la sabían todo de memoria y todo, pero no creían realmente. Yo he conocido hermanos, les voy a decir algo. He conocido hermanos que muy apenas saben leer, que a lo mejor nunca han llevado un curso de hermenéutica o homilética. No son licenciados en teología ni tienen doctorados en teología, pero que tienen un apego tierno y amoroso a las escrituras. Y también he conocido a personas muy estudiadas en las escrituras y que son adúlteros, que son fornicarios, que dividen iglesias. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es, hermana? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el meollo de todo esto? ¿Cuál es el corazón del problema de esto, hermanos? ¿Qué piensan? Que no mora la palabra en los corazones. Lo que pasa, hermana Basilia, es que nosotros podemos saturar nuestra cabeza, nuestra mente de un montón de cosas de la palabra de Dios. Intelectualmente ellos están súper preparados, pero lo que pasa es que la palabra ya no desciende al corazón, no desciende a la voluntad, no desciende a la conciencia, ¿sí? No hay voluntad, no hay obediencia en ese aspecto, ¿no? Una cosa es ser muy intelectual bíblicamente hablando, y otra cosa es aplicarlo y guardarlo, obedecerlo, esa es otra cosa. Y lo que pasa es que vamos a ver que muchas de las cosas es que hay mucho orgullo ahí en el corazón, hay mucho orgullo, hay mucha soberbia, ¿sí? Pero ¿qué más pueden decir al respecto? ¿Qué más estuvimos aprendiendo? Hermana Andrea, ¿quería comentar algo? ¿Escribió algo por aquí? No, no, hermano, lo que yo estoy leyendo, porque yo no estuve la semana pasada, o sea, el martes no estuve, Sí, pero yo creo que eso, ellos hablaban mucho, pero no hacían nada. Por sí, eso también me acuerdo cuando Jesús le decía a sus apóstoles, eh, ven lo que ellos dicen, escúchenlo, pero no hagan lo que ellos hacen, porque mm, ellos le tiraban la pelota a todos, pero ellos no hacían nada. Entonces, ellos eran siempre de decir, pero ellos no sí. practicaban nada de las leyes. O sea que lo que enseñaban sí estaba acorde a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque no era su palabra, era la palabra de Dios y qué mejor maestro que un rabino, que un fariseo que conocía al dedillo las escrituras. El problema era que lo enseñaban y no lo llevaban a la práctica. Por eso el Señor les dice, sí, hagan todo lo que les dice porque es palabra de Dios, pero no practiquen, no sigan sus hábitos, sus ejemplos prácticos porque están totalmente en ese aspecto reprobados, ¿no? Entonces, eso es hipocresía, eso es hipocresía.
Por eso las veces que miramos al Señor molesto era por esas razones, hermanos. Las veces que vimos al Señor molesto fue contra esos maestros, precisamente. Qué más aprendimos el martes pasado, hermanos? ¿Qué más? Es que igualmente ellos no creían en la divinidad de Jesús, no creían que él fuera el Hijo de Dios, por eso decían que él blasfemaba, es incredulidad hacia el Señor. Y sabe qué, hermana, es que había varias cosas, mire, había varias cosas. Mire, fíjense, hermanas, fíjense. Nicodemo, Juan 3. Nicodemo, cuando interactúa con Jesús, cuando platica con Jesús, le dice al maestro, sabemos que vienes de parte de Dios. O sea, muchos de los grandes maestros y fariseos sabían que Jesucristo venía de parte de Dios. Entonces, ¿qué era lo que pasaba entonces? Bueno, sucedía que ellos tenían un status quo, una forma y un estilo de vida que no quería ser movido por nada. Ellos querían mantener esos privilegios, ese estatus, ¿verdad? Ellos miraban una amenaza en Jesús. ¿Cómo puede ser posible que el hijo de un carpintero, que alguien que no creció precisamente entre las filas del fariseísmo, sea el gran maestro, sea el Mesías? ¿No? Miraban una amenaza, miraban un peligro a sus intereses propios. Ahí estaba el problema, ¿sí? Porque esto nos hace pensar mucho, hermanos, ¿qué pasa? Que por nuestra fe se pierdan negocios, se pierdan amistades, se pierda la familia, hermanos, que no debería serlo. Entonces, ahí es en donde nosotros reflexionamos verdaderamente. ¿Qué está pasando en ese aspecto? Nos hace pensar mucho, ¿no? Ahora, ¿qué más, hermanos? ¿Qué más miramos el martes, ya para continuar con el estudio del versículo 39? ¿Qué más se comentó el martes pasado? Yo, yo pienso, hermano, que ahí el menosprecio hacia las cosas de Dios, que estos hombres eran como dicen los líderes del pueblo, menospreciaron las cosas, como usted dijo, por sus intereses propios que tenían y fueron necios a esa forma de pensar porque no podían verlo de otra forma. Fueron incrédulos hasta cierto punto, porque no quisieron, no, como dicen, obedecer, no quisieron hacer caso, aunque se les decía, como dicen, prácticamente enfrente de sus caras. Y eso los hizo ignorantes, lo llevó a una ignorancia que, como dicen, el corazón se volvió duro, se le puso un callo y ya no penetró, ya no, nada podía penetrar para que ellos cambiaran su forma de pensar. Claro. Hermanos, ¿y nos puede pasar eso a nosotros? Claro que sí, nos puede suceder eso. Eh, Dios, le pido a Dios en oración que nos dé que enternezca el corazón para poder observarlo y poder verlo, hermanos, porque sucede mucho entre las mismas filas de la iglesia de Cristo. Entonces, Dios nos dé la sabiduría, el entendimiento, o mejor dicho, la disciplina para poder captarlo, ¿no? También. Bien, hermanos, bien. También se habló Bueno, algo acerca de la salvación, de la ceguera, de la incredulidad, precisamente. Pero vamos, ¿alguien más que quiera aportar algo más? sí, hermano, sí me escucha, ¿verdad? Sí, adelante, hermano. Sí, también alcanzamos a leer un poquito el 39 Ok. y lo mencionábamos en otras versiones. Y de acuerdo a lo que veníamos leyendo anteriormente del 37, 38, a veces nosotros tomamos el 39 como una invitación para mí hoy, o sea, traigo muy al presente el pasaje y entendemos que nos invita a que seamos lectores de la Biblia.
estudiantes de la Biblia, pero con el contexto que venimos manejando de que lo que está escrito en esta porción es realmente una respuesta, por lo que veíamos también en el, creo que es el 19, cuando Jesús dice, responde. O sea, responde a las dos acusaciones que le hicieron que él quebrante el día de reposo y se hace igual al Padre. En el 19 dice, responde Jesús y dice. Ujú, Todo esto que estamos leyendo es una respuesta de Jesús y realmente el 5:39 no es una invitación, sino es como un tipo reclamo porque su confianza estaba en las escrituras, ujú, pero realmente las escrituras rechazaban ellos a Jesús, se confiaban en las escrituras, pero las escrituras los regresan a Jesús. En la nueva traducción viviente, creo que tú tienes ese módulo, ¿no? De la nueva traducción viviente. aquí lo tengo, sí. Sí, dice, o me espera que lo pongas, dice... Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Y luego con exclamación dice, pero las escrituras me señalan a mí. Ujú, Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. O sea, decíamos que hoy lo traemos muy al presente y citamos mucho Juan 5:39 para invitar a que la gente estudie la Biblia, pero realmente el contexto nos está haciendo alusión a que realmente es un reclamo de Jesús a ellos, de decirles que su confianza está en las escrituras y que las estudian superficialmente, ujú. pero las escrituras los van a regresar al final a Jesús. Y si ellos rechazan a las escrituras, bueno, rechazan a Jesús, están rechazando las escrituras y están rechazando al Padre. Entonces, es algo que alcanzamos a ver un poquito el martes también. Desde el 37 menciona, ¿verdad? El Padre mismo, quien me envió, da testimonio de mí. Ustedes nunca lo han oído, no lo han visto cara a cara, no tienen el mensaje en el corazón porque no me creen. ¿Sí? Y soy a quien el Padre envió. Y nuevamente retoma las escrituras y bueno, entonces lo que comentamos, ¿no? Claro. Eres el comentario, mano. Gracias, hermano. Y sobre todo, eh, bueno, ahorita vamos a analizar esta porción entonces. Está interesante esta interjección que se encuentra aquí, pero ahorita la mencionamos. Está interesante. Ahora, gracias a nuestro hermano Cristian. Vamos a entonces, hermanos, si no hay nada más que comentar, vamos a reflexionar en el versículo 39. Entonces, ¿alguien que tenga algún otro comentario, hermanos, antes de empezar el análisis? Bien, si no hay nada más que comentar, vamos a leer el versículo 39 que ya mencionaba nuestro hermano Cristian. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Efectivamente, hermanos, cuando nosotros lo observamos, o mejor dicho, recuerden que una de las primeras cosas que hacemos al estudiar las escrituras es cuál es el contexto literal de esto. Y efectivamente, este viene siendo el versículo 39. Bueno, prácticamente todo este bloque desde el 30 hasta inclusive desde antes, se sigue un tópico, se sigue una línea de pensamiento que era precisamente las respuestas que Jesús le estaba dando a este grupo de maestros judíos, ¿no? Entonces, es interesante que este versículo 39 precisamente nosotros notamos ahí un verbo imperativo, escudriñad las escrituras. Y eso nos hace pensar mucho en que si realmente ellos lo hacían, y yo pienso que sí, hermanos, pienso que sí las escudriñaban, pero tristemente la dureza de corazón tampoco se los impedía. Ahora, hermanos, es interesante también pensar que yo personalmente les he comentado que no solamente basta la lectura, no solamente basta la lectura de las escrituras o de la Biblia, que en ese momento se refería al Antiguo Testamento, por supuesto, ¿no? Sabemos que el canon del Nuevo Testamento todavía no estaba completo en su plenitud.
A pesar de que el libro de Juan fue de los últimos que fue escrito, todavía no se tenía una conciencia del canon del Nuevo Testamento como tal. Ahí va a aparecer en el 130, 120 y tanto, el fragmento del código de Muratori dice que ya había una lista del Nuevo Testamento. Pero bueno, el asunto de esto, hermanos, es que no solamente basta escudriñar. Acuérdense, le he comentado anteriormente que los estudiosos del medievo, del periodo que se le conoce como la escolástica, era ese grupo de monjes, ¿verdad? Que dominicos, agustinianos, etcétera. Ellos tenían una regla en latín que le llamaban la lectio divine, la lectura divina, que estaba conformado por 5 cosas. Uno de ellos era la lectura normal, sencilla y plana, ¿sí? Lineal de las escrituras. La primera, ¿qué es lo que hacemos? Número dos, el escudriñar. El escudriñar implica profundizar. Profundizar ya sería buscar contexto literal, palabras claves, palabras etimológicas, contextos históricos, culturales, el cotejarlo con otras versiones de la Biblia, todo ese ejercicio hermenéutico que nosotros hemos enseñado en clase. Número tres, reflexionar, hermanos, que era lo que les faltaba a ellos, hermanos. Reflexionar tiene que ver con meditar, con cómo se conecta esto con Jesucristo, cómo impacta esto a mi vida, cómo lo aplico a mi vida, ¿no? Entonces, esa es la tercera cosa, es reflexionar o meditar, ¿sí? Y número cuatro, memorizar. El número cuatro es memorizar, ¿sí? Memorizar. Estas cuatro, hermanos, no sé, los porcentajes los manejan ahí los de pedagogía, pero dicen, en general, ¿verdad? He visto porcentajes que dicen, lo que tú aprendes un 5% leyendo, un 10% memorizando, un 40% en debates, pero dicen que el mayor porcentaje de aprendizaje de las escrituras y de cualquier materia de estudio lo puede llevar uno cuando lo enseña. Cuando lo enseña. Ese es el quinto. Número uno, lectura. Número dos, escudriñar. Número tres, reflexionar o meditar. Número cuatro, memorizar. Y número cinco, enseñar. Número cinco, enseñar. De la lectio divina, de la lectura divina. Entonces, hermanos, ciertamente esa parte estos elementos son importantes para tener una profundidad en las escrituras. Entonces dice el versículo 39, escudriñar las escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué debemos escudriñar las escrituras? Él mismo nos dice, porque a ustedes os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Parece ser que se me hace, hermanos, que el Señor los está regresando a las escrituras, ¿sí? Parece ser que los está mandando de nuevo a las escrituras, algo que a lo mejor ellos sabían de memoria, pero hay algo que no estaban viendo, hay algo que no estaban observando ellos, ¿sí? Dice, porque a vosotros os parece, a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna, ¿sí? Pero, pero más adelante dice el maestro, y ellas, dice, son las que dan testimonio de mí. ¿Sí? Nosotros hemos comentado en clases anteriores sobre la palabra, hermanos, la palabra precisamente griega de testimonio. Habíamos comentado que es la palabra griega martiria. Sí, si no más me equivoco, la palabra griega martireo, martireo, de donde viene martirio, que obviamente también se refiere a testigos en un juicio, que en este aspecto se refiere a un testimonio. Entonces,
La palabra tiene connotaciones jurídicas, tiene connotaciones jurídicas. Entonces, esa parte es interesante porque precisamente, hermanos, ahora, es importante que nosotros entendamos esto. Cuando dice las escrituras, cuando dice las escrituras, no solamente está aludiendo al Pentateuco, no solamente al Pentateuco, está aludiendo también a los demás escritos y a los profetas. ¿Sí? Entonces, esa parte es interesante que nosotros la consideremos. Cuando se refiere a la escritura, se refiere a todo el complejo de escritos del Antiguo Testamento, tanto Pentateuco, profetas mayores y menores, salmos, escritos, ¿sí? Etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque es interesante, hermanos, porque la palabra testimonio, martireo, que viene también de martirio, ¿sí? También está apuntalando de forma secundaria a los eventos que van a venir posteriormente. Primariamente yo pienso que alude precisamente a que todos los actos perdón, todas las señales que tiene lo que ha dicho el Padre, ¿sí? En su bautismo, en el monte de la transfiguración, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí, dice el Padre. El testimonio de Juan Bautista, que ninguno tenía ni un ápice de duda que era un profeta de Dios. Tenían precisamente el Antiguo Testamento que hablaba acerca de él, no solamente como profeta en Deuteronomio 18, sino también lo escrito en el Salmo 22 por David. O también, o si les queda alguna duda, ahí está Isaías 53 que habla del siervo sufriente de Jehová, que hasta ahorita, hermanos, 2025, todavía no reconocen que se refiere a Jesucristo entre los maestros judíos. Hubo ahí por ahí, no recuerdo los nombres, dispensen por eso. Hubo un maestro, yo creo que lo vi hace como 10 años, murió un gran maestro en el judaísmo moderno y liberó, a su muerte liberaron el testamento, eh, mostraron el contenido del testamento y en el testamento declaró que el Mesías esperado es Jesús. Él mencionaba en su testamento, ¿sí? Que él estuvo equivocado todo el tiempo, pero que con el análisis que ha hecho, algo que nosotros sabemos muy sencillamente qué tan difícil es para ellos, hermanos, de verdad, declaró que Jesús era el Mesías. Entonces sus discípulos a la sinagoga donde pertenecían empezaron a meter juicios, ¿verdad? Juicios del testamento por manipulación. Ellos creen que fue manipulado el testamento. Fíjense a qué niveles han llegado para no reconocer esto. Sus propios maestros lo reconocen. Y aún así, hermanos, no dan el brazo a torcer. ¿Sí? Entonces, bien, hermanos, continuemos con esto. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta este momento, hermanos? ¿Alguna duda? Bien, ok. Hermana Erika, anda por ahí mi hermana Erika. Sí, hermano, buenos días. Hermana, si nosotros, el 70% del aprendizaje de la escritura viene a través de la enseñanza, sabiendo que la mujer no se puede parar en un púlpito para predicar, ¿qué otras formas tuviera una hermana para enseñar la palabra? ¿Qué piensa? Mm, Bueno, sí es algo interesante, ¿no? Ujú, Porque mayormente el varón es el que en sí, ¿verdad? Hace el trabajo. ujú, Pero nosotras como esposas, ¿no? ujú,
Entonces sí podemos, en el sentido de apoyar en Ah, trabajar en cuanto a enseñanza de las hermanas, ¿no? Si tienen alguna duda, tienen algo que quieran aprender, pues ahí podríamos entrar nosotras en cuanto a eso, ¿no? Y a los niños también. ujú. Y pues al menos ya han apoyado en cuanto a eso y también si hay hermanas que tengan algún contacto con alguna familia que quieran Ujú. que escuchar la palabra, pues ahí apoyo, ¿no? En estando mujeres o que sea una persona mujer, pero ya siendo varón, pues ya ella va a mi esposo. Claro que sí. Ok. Muy bien. Entonces tenemos a otras hermanas en el ministerio de niños también. Y en el caso del evangelismo, ¿verdad? También se podría, ¿no? Sí, si hay un varón, hay que darle la venia al varón para que él tome liderazgo en la enseñanza, ¿va? Pero la mujer también puede hacer esos actos de evangelismo, ¿verdad? Entonces, este, ok. ¿Qué les parece también, hermana Erika, hermanas? Porque son hermanas las que sacan adelante estos devocionales, ¿eh? Siempre son las que son más, siempre. En las iglesias, en campañas, en todo eso, siempre las hermanas son multitudes, ¿verdad? Siempre. Entonces, eh, hermanas, también una forma de enseñar, mira, una forma de enseñar también de manera constante, ¿sí? Voy a ser cuidadoso con eso de enseñar. Vamos a ponerle compartir, ¿sí? Pero si nosotros tenemos que tener contacto con la escritura todos los días, podrían, por ejemplo, con tu esposo, mira, amor, mire este versículo me llamó la atención, ¿qué te parece? ¿Qué opinas? Y pueden dialogar sobre el versículo. O a tu hijo, a tu hija, mira, me topé este versículo, quiero compartirlo contigo. No necesariamente una predicación de media hora o de una hora, no, 5 minutos, 2, 3 minutitos. Ahorita, hermanos, los jóvenes, los muchachos, es más, los adultos también queremos las cosas, iré rápido, rápido, 5, 10 minutos, vámonos. ¿Ya para qué tanto? Le pones un videíto de media hora, sí, se aburren, hermanos, ¿eh? Ellos quieren las cosas así, rápido, 1 minutito, 2 minutos, porque están acostumbrados por este estilo de vida que tenemos que quieren las cosas rápido. 5 minutitos que le dediques, lo que tiene que ser, no necesariamente un tiempo establecido. Y aquí, o sea, en la adoración tenemos nuestros tiempos, pero quítate la idea de que tiene que ser una hora siempre, no, o media hora, no. Pueden ser 2, 3 minutitos que vayas sembrando ahí la semilla. A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a los nietos también se vale. Y más cuando te los dejan los hijos, ¿sí? Entonces, y también amigos en el banco, en el mercado, que tienes la oportunidad de saludar, de platicar con alguien, compártele algo de la palabra de Dios. Esas son formas, maneras en las cuales tú puedes compartir la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, aprovechemos esas oportunidades para enseñar. Bien, muchas gracias, hermana Erika. ¿Algo que quieran compartir sobre esto? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? Bien, continuemos entonces. Versículo 39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. El concepto de vida eterna es interesante, hermanos, es muy interesante. Me hubiera gustado desarrollarlo ahorita, pero en el capítulo 6 el tema de la vida eterna y con la comida que a vida eterna permanece, ahí se va a tratar esa cuestión de la vida eterna. Entonces, vamos a el concepto de la vida eterna, vamos a verla en el capítulo 6 para enfocarnos en el tema del testimonio aquí. Y dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Vamos a checar, hermanos, la versión que nos sugería el hermano Cristian de la nueva traducción viviente, la cual dice así, hermanos, es interesante, a mí me parece, para mí cambia totalmente
Este es otro consejo de hermenéutica que también damos. Eh, ok, si se dan cuenta, aquí no hay signos de exclamación, no hay. Entonces, en Reina Valera no tenemos signos de exclamación y en Nueva Traducción Viviente sí. Dice, ustedes estudian las escrituras a fondo, dice, porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las escrituras me señalan a mí. Fíjense, hermanos, miren, una interjección, una interjección, y no es una palabra rimbombante, hermanos, ¿eh? Es una categoría gramatical, como lo es el artículo, el verbo, el pronombre, las conjunciones, los adverbios, los adjetivos. La interjección es una categoría gramatical de la morfología. Entonces, esta parte donde dice, pero las escrituras me señalan a mí, parece ser que en los escritos del texto crítico, el aparato crítico de donde se basaron para Nueva Traducción Viviente, parece ser que el enfoque sí era una interjección. Es decir, que cuando el Señor lo dijo con un profundo sentir, hermanos. ¿Sí? Estas palabras fueron muy, muy sentidas por Jesús. Hermanos, quiero preguntarles algo. Miren, vuelvo a repetir esta versión porque llama la atención. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas, fíjense, ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Hermanos, esto me hace pensar en un tema, en una cuestión. Ustedes, hermanos, saben, han escuchado o cómo pudieran definir, ustedes saben muy bien qué es la idolatría, ¿sí? Ok. Pero, ¿cómo podemos definir la bibliolatría? Bibliolatría. ¿Qué cree que signifique eso, hermanas? Amor a la letra, ¿Amor a la letra? a la escritura, A la pero escritura. no a quien lo mandó, a quien lo hizo. Ok, ahorita vamos a ver. A ver, hermanos, ¿qué más? Bibliolatría. Creo que es cuando idolatran la Biblia, Ok. la ven como algo divino, pero no para estudiarlo. Por ejemplo, en los hogares católicos tienen la Biblia es sagrada, la Biblia es importante, la Biblia es divina, pero nadie la toca precisamente porque es sagrada, nadie la toca, la tienen ahí en algún altar y la idolatran, es un ídolo para ellos, pero nada más. Claro, es un ídolo. Convierten el papel, la tinta en un ídolo. Entonces, lo que pasa, hermanos, ¿saben qué sucede? ¿Sí? ¿Saben qué sucede? Que al judío le sucedió, al judío le sucedió que la Biblia, que lo que tenían del Antiguo Testamento, la Biblia en ese momento que era el canon del Antiguo Testamento, que era el fin y no el medio, era el fin último. ¿Sí? Cuando las escrituras solamente es un medio, es un puente que nosotros tenemos
para llegar al fin, que es Jesucristo, que es Dios. ¿Sí? Ellos habían invertido eso. ¿Ok? Entonces, eh, efectivamente estaban dándole al papel, a la tinta, ¿verdad? Pero también es importante mencionar que también ellos estaban muy diluidos por la tradición de los ancianos también, ¿sí? Las interpretaciones de los ancianos también tuvo su impacto, ¿no? Entonces, ¿qué más, hermanos? ¿Qué más podemos decir al respecto? Muy bien. Fíjense que tengo aquí un comentario sobre esa cuestión. Dice lo siguiente. La palabra bibliolatría no se encuentra en el diccionario Larousse, pero bien describe este uso incorrecto de las escrituras. Los judíos minuciosamente escudriñaban las escrituras para saber cuántas letras había o para ver cuántos textos podían memorizar y recitar, o para formular alegorías. Y al hacer todo esto creían que con tal uso de la palabra de Dios podían ganar la vida eterna, dice. Aparentemente, muchos judíos rendían culto a las escrituras, pero no la estudiaban para entenderlas. ¿Sí? Entonces, hermanos, recapitulando precisamente eh, esta primera parte del versículo 39, ¿sí? Escudriñar las escrituras, y luego dice el 40, porque ellas son las que dan testimonio de mí, dice, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, hay un pasaje interesante, ¿sí? Perdón, es el mismo 39. Escudriñar las escrituras, ¿por qué? Porque ellas dan testimonio de mí, dice Jesucristo. Hay un pasaje en las escrituras, hermanos, si me lo permiten. ¿Sí? El Señor murió, el Señor fue sepultado y al tercer día resucitó. María Magdalena recibe esta noticia del Evangelio y luego Juan y Pedro lo van a corroborar. No estaba el cuerpo del Señor, había desaparecido, no estaba ahí. Había una especie de duda, una incredulidad entre los discípulos y seguidores de Jesús. Y parece ser que un par de discípulos, ahí en Lucas 24, creo que iban saliendo un tanto decepcionados ese domingo, que iban camino a Emaús. Durante ese camino, ¿sí? Ese camino que de Jerusalén a Emaús eran alrededor de 11, 12 kilómetros. Iban discutiendo, dice Lucas 24 que iban discutiendo. O sea, y el discutir no dice estaban hablando, estaban discutiendo. ¿Qué era lo que estaban discutiendo? Llega un hombre, ¿sí? Que les pregunta, ¿qué son las pláticas que tienen ustedes? Y ellos se maravillan y dicen, ¿qué acaso tú eres el único forastero que no sabe lo que ha acontecido? Y le dice, a ver, platíquenme. No, pues Jesús Nazareno, hombre recto,
aprobado, ¿verdad? Que fue enjuiciado injustamente, que fue golpeado, que fue crucificado, que murió y pues nosotros pensábamos que él iba a redimir a Israel. Hoy algunos de los discípulos dicen que resucitó, pero la verdad es que no sabemos. Seguramente ese era el debate entre ellos, en la discusión. Y luego este forastero les va a decir, oh insensatos y tardos de corazón, les dice. Todo esto era necesario que se cumpliese de acuerdo a las escrituras, a los salmos y a Moisés, les dice. Y les empieza a platicar, les empieza a demostrar, ¿verdad? Les empieza a recordar cómo lo que pasó con él estaba acorde con lo que decía el Antiguo Testamento. Y ellos iban camino de Maús y ya estaba cayendo la tarde. Y estos personajes de estos, uno de ellos se llamaba Cleofas, el otro no sabemos quién es. Le dicen, el forastero parece ser que como que iba para otro lado y estos le dijeron, vente, quédate con nosotros, como que la plática fue agradable. Vente a comer, ya sabes, vente a cenar, vente a pasar la tarde con nosotros porque ya está cayendo el día. Ellos eran hospitalarios y él acepta. Y estando en la mesa, el forastero ora y luego reparte el pan, ¿sí? Y entonces en ese momento ellos que se dan cuenta que era el Señor y desaparece, ¿sí? Pero el diálogo entre ellos es interesante porque dicen ellos, oye, ¿te diste cuenta cómo cuando nos abría las escrituras, ¿verdad? Y de cómo lo que le pasó a Jesús correspondía a lo que estaba en el Antiguo Testamento, empezamos a sentir que nuestro corazón ardía y que nuestro entendimiento precisamente se abrió, ¿sí? Al principio no lo reconocieron, pero ya después cuando se revela Jesús, fue cuando comprendieron absolutamente todo. Es decir, y eso va a pasar versículos después, hermanos. Versículos después va a pasar que el Señor se le aparece a sus discípulos porque van de chismosos los de Maús y le platican, los que iban camino de Maús, van con los discípulos, regresan a Jerusalén y le dicen, el Señor ha resucitado, lo acabamos de ver, platicamos con él. Minutos después el Señor se aparece ahí en medio de ellos. La puerta estaba cerrada, por cierto. ¿Sí? Entonces, y otra vez les empieza a decir, todo lo que sucedió conmigo ya estaba escrito, ya estaba estipulado en Moisés, en los profetas y en los escritos o salmos. ¿Cuál es la enseñanza de todo esto, hermanos? ¿Cuál es la gran clave de interpretación bíblica en todo esto, hermanos? Les escucho, de acuerdo a la historia de Lucas 24. ¿Cuál es la gran clave de todo esto? Porque hemos dicho que Jesús, sabemos que en cuanto a la relación con el Padre y la oración, Cristo es el medio, por eso oramos en el nombre de Cristo. Pero en este aspecto que nosotros estamos en cuanto a la escritura es un medio y Cristo es el fin, ¿sí? Pero, ¿cuál es la clave de todo esto, hermanos? Los escucho. Que ya estaba escrito, hermano. Lo tenían en las escrituras y se les había olvidado. Claro, definitivamente. ¿Qué más? ¿Qué les parece esto? Que Jesucristo es la gran clave de interpretación bíblica, es la gran clave de hermenéutica. Si nosotros estudiamos las escrituras poniendo a un lado a Jesús, nos vamos a perder, nos vamos a perder. El gran tema del Antiguo Testamento es Jesucristo y el reto es hallarlo
ahí. Por eso lectura, escudriñar, memorizar, reflexionar y enseñar son importantes para poder hacer un buen uso de las escrituras. Y porque las escrituras dan testimonio de él, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Dónde vemos a Jesús en Génesis 1, hermanos? Es una pregunta, es un torito, ¿eh? ¿Ustedes ven a Jesús en Génesis 1? En la creación, hermano. En la creación, pero ¿en qué parte? ¿Dónde? Sí, sí está, pero ¿dónde? Pues todo lo que fue creado, desde pues hasta el hombre. Sí. Bueno, a lo mejor busca algo más específico, pero lo único que cuando, cuando dice la palabra de Dios ahí en Génesis, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es cuando yo, bueno, corríjame, es cuando yo pienso que están ahí los tres Ujú. trabajando. Claro, es correcto. Ok. No sé quién sea Moto Power, que por ahí quería comentar algo. Hermano, será la luz. Palabra, hermano. Ok. A ver, ¿quién habló? No sé quién habló, si mi hermana Andrea o... A ver, El hermano, hermano otra vez. en la palabra. En la palabra, ok. Por ahí va, ¿eh? Por ahí va. Ahí va, ahí va. Hermana Andrea, ¿comentó algo? Yo dije la luz, Ok, ok. sea la luz. En el día uno, fíjense muy bien, ¿eh? Fíjense muy bien. Hermana Andrea, no se me vaya a sentir mal, ¿eh? Pero, miren, si la luz fue creada en el primer día, ¿quiere decir que Jesús fue creado en el primer día? No, ¿verdad? Ahora, hermanos, ¿se dan cuenta que en cada día creativo Dios está hablando? Sea la luz, da la orden, sea la luz, haya expansión de los cielos, descúbrase la tierra, háganse los grandes monstruos marinos, está hablando. Ahí está el verbo actuando. ¿Y quién es el verbo, hermanos? Jesucristo. Jesucristo. Ahí vemos en todo su esplendor a Jesucristo, porque Él es el verbo, el logos encarnado. ¿Sí? Entonces, indudablemente que se pudiera percibir un poquito mejor en el 1.26, 1.27, hagamos, ¿no? Pero lo vemos desde el versículo 3, desde el versículo 1, cuando en la palabra Elohim, ahí podemos hacer un análisis y ahí vemos el tema de la deidad. Pero hermanos, a Jesucristo, si perdemos de vista de quién se trata las escrituras, si perdemos de vista cuál es el fin, cuál es el objetivo, cuál es el trasfondo, la esencia de las escrituras, podemos perder el enfoque. La clave de hermenéutica, la gran clave de interpretación bíblica del antiguo, pero sobre todo del nuevo, es Jesucristo. Él es la clave. Los judíos pensaban que por memorizar las escrituras tenían vida eterna, pero no. En el Nuevo Testamento descubrimos que Jesús es la vida eterna, es la vida eterna. No por memorizar versículos o por estudiar las escrituras vas a tener vida eterna. Quien te da vida eterna es Jesucristo. Él es estar en Él, conectado con Él. Las escrituras es un medio muy poderoso, ¿sí? No las descartamos ni las rechazamos porque pues, son la fuente del conocimiento de la palabra de Dios. Pero las escrituras son un medio, ¿sí? Jesucristo es el fin. Entonces,
Esa parte es interesante. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de retirarnos, hermanos? Nos quedamos ahí para empezar el versículo 41. El versículo 41. Nos quedamos ahí. ¿Alguna pregunta, comentario, hermanos? ¿No? Bien. Muchas gracias, hermanas, hermanos, por estar aquí. Vamos a despedirnos con una oración. Hermano José, nuevamente te quiero pedir que nos despidas con una oración. Por favor, adelante. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor Dios del cielo, santificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor mi Dios, porque nos permitites estudiar tu palabra. Se nos ha abierto un poco más, Padre Santo, el conocimiento de tu palabra, de las escrituras. Tenemos un poco más, Padre Santo, de sabiduría en cuanto a los textos, Padre Santo, que se han estudiado. Gracias a ti y a nuestro hermano, y gracias, bendito Dios, por los que estamos aquí, Padre Santo presente, que hemos puesto todo nuestro tiempo, nuestra mente, nuestro corazón para poder recibir esto, Señor mi Dios, que es hermosísimo para nosotros como cristianos, que nos lleva, Señor mi Dios, o lo que buscamos, Padre Santo, es la vida eterna en aquel día, Señor. Bendito Dios, usted conoce y sabe, bendito Padre, las necesidades de cada uno de tus hijos. Hay enfermos muy delicados. En tus manos los depositamos. Que sea tu santa voluntad, Señor mi Dios, con ellos, Señor. Te rogamos, Padre Santo, que nos protege y nos cuide en este día, Señor mi Dios, y que sigamos adelante, animados, valientes, fuertes, en cuanto a tu palabra, para seguir este camino, Señor. Gracias te damos y te rogamos, Padre Santo, perdón por nuestras faltas. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Excelente fin de semana a todos. Chao, hermano, muchas gracias. Bendiciones para todos. Dios les bendiga a todos, hermanos, que pasen buen fin de semana. Igualmente. Bendiciones a todos, hermanos, igual. Hoy día hay clase, hermano.